Hola jóvenes, a continuación les mostraré la solución de algunos de los ejercicios propuestos en la guía de dinámica, la cual está relacionada también con el tema de la segunda ley de Newton. Bien, revisemos inicialmente el segundo problema propuesto, el cual plantea lo siguiente. Se aplica una fuerza constante de 10 newtons a un cuerpo de 5 kilogramos durante 3 segundos. ¿Cuál es la aceleración del cuerpo y qué distancia recorre si parte del reposo? Podemos representar gráficamente la situación a partir de esta figura. Tenemos un objeto de 5 kilogramos sobre el cual se está aplicando una fuerza externa de 10 newtons que está dirigida en dirección horizontal, o sea, sobre el eje X. Y la idea es calcular la aceleración del cuerpo y la distancia que recorre si parte del reposo y si se tiene en cuenta que la fuerza se aplica durante 3 segundos. Bien, después de 3 segundos se esperaría que el objeto se desplace una distancia que vamos a denotar con la letra X mayúscula. Bien, a partir de la segunda ley de Newton se tiene que la sumatoria de fuerzas externas aplicadas sobre el objeto es igual a masa por aceleración. Se plantea inicialmente una ecuación vectorial que se puede transformar en una ecuación escalar de la siguiente manera. F es igual a masa por aceleración, ¿sí? Esta ecuación vectorial se reduce en este caso a esta ecuación escalar porque tenemos una sola fuerza que está actuando en la misma dirección de la aceleración, ¿sí? Y es F mayúscula. Despejamos la aceleración de esta expresión y tenemos que la aceleración es igual a el cociente entre la fuerza aplicada y la masa del objeto. La fuerza aplicada es igual a 10 newtons y la masa del objeto es igual a 5 kilogramos. Por lo tanto, la aceleración es igual a 2 metros por segundo cuadrado. Ahora bien, el objeto se desplaza en línea recta y con aceleración constante, entonces corresponde a un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Bien, entonces, haciendo uso de la ecuación cinemática para la distancia recorrida, tendríamos que esta X, ¿sí? Esta X mayúscula es igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Por qué solo esto? Porque nos dicen que parte del reposo, que el objeto parte del reposo y podemos asumir que el origen de coordenadas está puesto acá, entonces x sub 0 corresponde a 0. La aceleración es conocida, por lo tanto, haciendo uso de esta expresión podemos conocer la distancia recorrida, ¿sí? Que es igual a un medio por la aceleración, que es igual a 2 metros por segundo cuadrado, por el tiempo en que actúa esa fuerza externa, que corresponde a 3 segundos. Entonces tendríamos tiempo al cuadrado, 3 al cuadrado. Luego de realizar las operaciones aquí indicadas, obtenemos que la distancia recorrida es igual a 9 metros. Bien, entonces, ¿cuál es la aceleración del cuerpo? 2 metros por segundo cuadrado. ¿Y qué distancia recorre si parte del reposo? Recorre una distancia de 9 metros. Cuarto problema propuesto. Un objeto de masa 5 kilogramos tiene una aceleración de 8 metros por segundo cuadrado en la dirección X y una aceleración de 6 metros por segundo cuadrado en la dirección Y. ¿Cuál es la fuerza total que actúa sobre él? Tenemos gráficamente lo siguiente: un objeto de 5 kilogramos que tiene una aceleración de 8 metros por segundo cuadrado en la dirección X y que tiene una aceleración de 6 metros por segundo cuadrado en la dirección Y. La aceleración total, ¿sí?, la podemos determinar a partir de la suma vectorial de estas dos cantidades, es decir, de la aceleración en X y de la aceleración en Y. Bueno, teniendo en cuenta el triángulo rectángulo formado por el vector aceleración y sus dos componentes, se tiene, ¿sí?, las componentes son los catetos y
el vector aceleración sería la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, tengo que la aceleración, que es la hipotenusa, sería igual a la raíz cuadrada de aceleración en x al cuadrado más aceleración en y al cuadrado. Reemplazo los valores. Aceleración en x es igual a 8, aceleración en y es igual a 6, y se obtiene que la aceleración es igual a 10 metros sobre segundo cuadrado. Si conozco la aceleración y conozco la masa del objeto, aplico la segunda ley de Newton y puedo obtener la fuerza total que actúa sobre él. ¿Sí? Planteo inicialmente la ecuación vectorial, sumatoria de fuerzas externas igual a masa por aceleración, y eso me lleva a la ecuación escalar, fuerza igual a masa por aceleración. Masa conocida, aceleración conocida. La fuerza sería entonces el producto entre 5 y 10, y por lo tanto la fuerza sería igual a 50 newtons. ¿Cuál es la fuerza total que actúa sobre el objeto? La fuerza total que actúa sobre el objeto es igual a 50 newtons. Problema propuesto número 11. Calcular la aceleración de los bloques y la tensión de la cuerda cuando no hay rozamiento, teniendo en cuenta esta figura. Tenemos entonces un plano inclinado, un objeto suspendido en esta posición cuya masa es de 100 kilogramos, que está conectado a través de una cuerda a un objeto que está sobre el plano inclinado y cuya masa es de 100 kilogramos también. Planteamos que el movimiento se da en esta dirección, entonces la aceleración para este objeto estaría en esta dirección y la aceleración para este objeto estaría en esta dirección, como se muestra. Bien, para el objeto A mayúscula se tiene que... Bien, dibujamos un sistema de coordenadas cuyo origen coincida con el centro geométrico del objeto. Dibujamos las fuerzas externas que actúan sobre él. Tenemos el peso, que tiene dos componentes, una componente sobre el eje Y y una componente sobre el eje X. Este ángulo es de 37 grados, por lo tanto este ángulo de acá también es de 37 grados. Tenemos la fuerza normal, que aparece debido al contacto del objeto con la superficie del plano inclinado. Tenemos la tensión, y si aplicamos la segunda ley de Newton teniendo en cuenta las fuerzas externas que actúan sobre el objeto A mayúscula, tendríamos lo siguiente. Bien, sumatoria de fuerzas externas igual a masa del objeto A por la aceleración. Tenemos tres fuerzas externas que son el peso, la tensión y la normal. La suma vectorial de esas tres fuerzas debe ser igual a la masa del objeto por la aceleración. Se plantea inicialmente una ecuación vectorial que se puede transformar en dos ecuaciones escalares. Miremos de qué manera se transforma esa ecuación vectorial en dos ecuaciones escalares. La sumatoria de fuerzas sobre el eje Y es igual a 0. ¿Y por qué es igual a 0 para este caso? Porque la aceleración está sobre el eje X. No tenemos aceleración sobre el eje Y. Es decir, el objeto se desplaza en esta dirección. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. De acuerdo con el sistema de coordenadas que se ha dibujado, el eje Y es positivo en esta dirección y sería negativo en la dirección contraria. Entonces, la normal es positiva y esta componente del peso es negativa. Por lo tanto, la normal menos la componente del peso del objeto A sobre el eje Y es igual a 0. ¿Sí? Y con eso tenemos que la normal sería igual a la componente del peso sobre el eje Y, pero la componente del peso sobre el eje Y es el peso por el coseno
de el ángulo que se ha denotado aquí como epsilon, pero que no es otra cosa que 37 grados. ¿Y por qué el peso por el coseno del ángulo? Porque este cateto es el cateto adyacente al ángulo de 37 grados. Bien, por lo tanto, la normal sería el peso del objeto A, que sería su masa, que es de 100 kilogramos, por la gravedad, que es aproximadamente 10 metros por segundo cuadrado, por el coseno del ángulo, ¿sí? O sea, por el coseno de 37. Al realizar esta operación se obtiene que la normal es igual a 800 newtons. Bien, ahora planteo la sumatoria de fuerzas, pero sobre el eje X. Sumatoria de fuerzas en X sería igual a la masa del objeto A por la aceleración. Aquí ya se plantea de forma distinta a como se ha planteado aquí, porque sí tenemos una aceleración. Las fuerzas que están sobre el eje X serían la tensión, que sería positiva, y la componente del peso sobre el eje X, que sería negativa. Entonces tendríamos tensión menos componente del peso del objeto A sobre el eje X igual a la masa del objeto A por la aceleración. De esta expresión despejo la tensión y se obtiene que la tensión es igual a el peso del objeto A por el seno de el ángulo, se denota aquí con la letra epsilon, pero no es otra cosa que 37 grados, más la masa de A por la aceleración. ¿Y por qué el peso de A por el seno del ángulo? Porque este cateto es el cateto opuesto al ángulo de 37 grados. Tenemos entonces que la tensión es igual a el peso de A, masa de A por gravedad, o sea 1000 por el seno de 37, más la masa de A por la aceleración, pero la masa de A es de 100 kilogramos, entonces tendríamos más 100 veces A. Se realiza esta operación, el resultado es 600 y esto sí lo debemos dejar indicado porque la aceleración en este caso es una incógnita. Entonces tenemos que la tensión es igual a 600 más 100 veces el valor de la aceleración. Bien, esta sería nuestra primera ecuación, la cual contiene dos incógnitas que son tensión y aceleración. Ahora bien, vamos a plantear una situación similar, pero para el objeto B, que es el objeto que está ubicado aquí, y tendríamos un sistema de coordenadas que lo escogemos de tal manera que el eje Y apunte en la misma dirección de la aceleración, es decir, el eje Y positivo apuntaría hacia abajo y el eje X positivo apuntaría hacia la derecha, pero veremos que el eje X no lo utilizaremos. Bien. Fuerzas externas sobre el objeto B mayúscula serían la tensión de la cuerda y el peso del objeto B. Sumatoria de fuerzas externas es igual a la masa del objeto B por la aceleración. ¿Sí? Masa del objeto B porque es el objeto B el que estamos analizando. Entonces se plantea de manera vectorial inicialmente la situación. Las fuerzas externas son la tensión y el peso. Entonces tendríamos tensión más el peso del objeto B igual a la masa del objeto B por la aceleración. La idea es llevar esta ecuación vectorial a una ecuación escalar de la siguiente manera. Bien, sumatoria de fuerzas en Y igual a la masa de B por la aceleración. La aceleración está sobre el eje Y. Entonces tendríamos lo que está en dirección de la aceleración sería positivo. El peso del objeto B entonces es positivo y la tensión es negativa. Peso del objeto B menos la tensión igual a la masa del objeto B por la aceleración. Tendríamos entonces que la tensión al despejarla de esta expresión sería igual a el peso del objeto B menos la masa del objeto B por la aceleración. ¿Cuál es el peso del objeto B? Es su masa por la aceleración, es decir, 100 por 10, que sería 1000. La masa del objeto B es 100
y la aceleración la debo dejar indicada porque es una incógnita. Con eso tendríamos entonces nuestra segunda ecuación, ¿sí? Lo que implica que después de realizar el análisis tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ecuación 1, ecuación 2. Las dos incógnitas son la tensión y la aceleración, que son precisamente los valores a determinar de acuerdo a lo que está planteando el problema. Bien, voy a igualar esas dos ecuaciones. Igualando la ecuación 1 y la ecuación 2 se tiene 600 más 100A, que es esta parte de la ecuación, igual a 1000 menos 100A, que es esta parte de la ecuación 2. Noten entonces que tenemos una ecuación con una sola incógnita, que en este caso es la aceleración. Podemos despejar la aceleración de esta ecuación y tendríamos solucionado parte del problema, ¿sí? La aceleración corresponde a 2 metros por segundo cuadrado. El paso intermedio para llegar desde acá hasta acá se los dejo a ustedes. Si conozco la aceleración, puedo reemplazar en cualquiera de estas dos ecuaciones para encontrar el valor de la tensión, ¿sí? Llamo a esta la ecuación 3. 3 en 2, es decir, que reemplazo el valor de 2 en la ecuación 2, me permite obtener la tensión. Es decir, que la tensión sería igual a 1000 menos 100 por 2, ¿sí? Y el resultado sería de 800 newtons, ¿sí? Entonces, calcular la aceleración de los bloques y la tensión de la cuerda cuando no hay rozamiento para esta situación que se ha presentado acá. Tensión en la cuerda 800 newtons y aceleración de los bloques 2 metros por segundo cuadrado. Bien, el problema número 12 nos plantea una situación similar a la del problema 11, pero ahora existe un coeficiente de rozamiento de 0.25. ¿Sí? Entonces, ahora hay rozamiento entre el bloque y la superficie del plano inclinado. Las masas son iguales, el ángulo de inclinación del plano inclinado es igual. Bien, aceleración en esta dirección, aceleración en esta dirección. Para el objeto A se tiene que, es una situación completamente similar, se dibuja el sistema de coordenadas, se dibujan las fuerzas externas que actúan sobre el objeto A, que son el peso, la normal, la fricción, que no la teníamos en el problema anterior, y la tensión, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta la segunda ley de Newton, la ecuación vectorial que obtenemos en este caso sería tensión más normal, más fricción, más el peso de A, igual a la masa de A por la aceleración. La idea es llevar esta ecuación vectorial a ecuaciones escalares y tendríamos lo siguiente. Inicialmente para el eje Y se tiene que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0 porque no hay aceleración sobre ese eje y las fuerzas que están sobre el eje Y son la normal y la componente del peso a lo largo de el eje Y. Entonces tendríamos normal menos componente del peso sobre el eje Y igual a 0 y con eso tenemos que la normal es igual a el peso por el coseno de epsilon tal como lo habíamos obtenido en el problema anterior. Es decir que la fricción no me está cambiando para nada el análisis sobre el eje Y para el objeto A. La normal sigue siendo entonces de 800 newtons tal como en la situación anterior. Ahora bien, si conozco la normal y conozco el coeficiente de rozamiento, puedo calcular entonces el valor de la fuerza de fricción. Por definición, recordemos que la fricción se obtiene al multiplicar el coeficiente de fricción por el valor de la normal. El coeficiente de fricción es igual a 0.25 y el valor de la normal es de 800 newtons. Entonces, la fuerza de fricción es igual a 200 newtons. Bien, planteamos ahora el análisis para el eje X. Sobre el eje X sí tenemos aceleración, por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la masa
del objeto A por la aceleración. Bien, tenemos entonces lo siguiente: tensión positiva, entonces tensión menos fricción, que está aquí, menos la componente del peso sobre el eje X, que está acá, debe ser igual a la masa del objeto A por la aceleración. Despejo la tensión de esta expresión y se obtiene que la tensión es igual a la fricción más el peso de A por el seno de 37 grados, ¿sí? Aquí se denota el ángulo como epsilon, pero no es otra cosa que 37 grados, más la masa del objeto A por la aceleración. Por lo tanto, tenemos esta primera ecuación. Tensión igual, fricción, que es 200, peso de A, que es 1000, porque se obtiene al multiplicar la masa de A por la gravedad, por el seno de 37, acá para completar lo que es la componente del peso sobre el eje X, más la masa de A por la aceleración. Al simplificar esta expresión, obtenemos que la tensión es igual a 800 más 100 veces A, y esta es la ecuación 1. Para el objeto B se tiene que, bueno, se dibuja el sistema de coordenadas de manera similar al problema anterior. Se dibujan las fuerzas externas, que son la tensión y el peso del objeto B, y se plantea lo siguiente: sumatoria de fuerzas externas igual a masa del objeto B por la aceleración. Fuerzas externas, la tensión y el peso del objeto B, y esto debe ser igual a la masa de B por la aceleración. Llevo esta ecuación vectorial a una ecuación escalar, ¿sí?, de la siguiente manera: sumatoria de fuerzas en Y igual a masa del objeto B por la aceleración. Entonces, el peso positivo porque va en la misma dirección de la aceleración, y la tensión negativa porque va en dirección contraria. Entonces el peso de B menos la tensión sería igual a la masa de B por la aceleración. Despejo la tensión de esta expresión y se obtiene que la tensión es igual al peso de B menos la masa de B por la aceleración, y reemplazo los valores que sean conocidos. Peso de B es de 1000, masa de B es de 100. Tengo entonces la ecuación 2, y nuevamente se obtiene un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que son tensión y aceleración. Bien, de nuevo igualamos las ecuaciones 1 y 2 para obtener 800 más 100A igual a 1000 menos 100A. Tengo entonces una ecuación con una incógnita, que en este caso es la aceleración. Despejo de esa ecuación la aceleración, y el valor de la aceleración es de 1 metro por segundo cuadrado. Esa es mi ecuación 3. Puedo reemplazar el valor de la aceleración en cualquiera de estas dos ecuaciones para obtener el valor de la tensión. Entonces, en este caso se reemplaza el valor de la aceleración en la ecuación 2 y se obtiene que la tensión es igual a 900 newtons. El mismo problema 11, pero existe un coeficiente de rozamiento de 0.25. En este caso, entonces la aceleración es de 1 metro por segundo cuadrado y la tensión es de 900 newtons. Problema número 17. Dos bloques de masa M mayúscula y M minúscula, donde M mayúscula es mayor que M minúscula, penden de los extremos de una cuerda que pasa por una pequeña polea sin rozamiento. Mostrar que la aceleración de cada cuerpo es M mayúscula menos M minúscula, la diferencia de esas dos cantidades, por la gravedad, el resultado dividido entre M mayúscula más M minúscula, y que la tensión de la cuerda es 2 veces M minúscula, M mayúscula G, sobre la suma entre M mayúscula y M minúscula. Bien, esta es la situación.
dibujamos inicialmente todas las fuerzas externas involucradas en el problema. Tendríamos el peso del objeto M mayúscula, tendríamos la tensión, tendríamos la misma tensión sobre este objeto. Esta es una cuerda que pasa por esta polea y luego se conecta con el objeto de masa M minúscula. Tenemos el peso del objeto M minúscula y tenemos la aceleración en las direcciones que muestra la figura. ¿Por qué en estas direcciones? El objeto M mayúscula tiene una masa mayor al objeto M minúscula, entonces es de esperarse que este objeto tire de este. Tendríamos un movimiento en esta dirección. Bien, para el objeto M mayúscula se tiene que tenemos inicialmente el sistema de coordenadas dibujado de tal manera que el origen del sistema de coordenadas coincida con el centro geométrico de ese objeto. Sumatoria de fuerzas externas igual a la masa de ese objeto, o sea, M mayúscula por la aceleración. Tenemos dos fuerzas externas que son la tensión y el peso. Por lo tanto, la tensión más el peso debe ser igual a masa por aceleración. M mayúscula por aceleración. Se plantea inicialmente la ecuación vectorial que se puede transformar en esta ecuación escalar de la siguiente manera. Tenemos que la aceleración está sobre el eje Y. En este caso no hay análisis para el eje X. Sumatoria de fuerzas en Y igual a M mayúscula por aceleración. El peso está en la misma dirección de la aceleración, entonces es positivo. La tensión está en dirección contraria, sería negativa. Entonces el peso de M mayúscula menos la tensión es igual a M mayúscula por aceleración. Bien, despejo la tensión de esta expresión y tengo que la tensión es igual a el peso de M mayúscula menos M mayúscula por aceleración. Y esa es la ecuación 1, que tiene dos incógnitas que son tensión y aceleración. El peso de M mayúscula y M mayúscula pues no son incógnitas en este caso porque el problema nos suministra esa información. Son valores que no toman un dato específico, pero son conocidos de alguna manera. Bien, para el objeto M minúscula se dibuja inicialmente el sistema de coordenadas, ¿sí? De tal manera que el eje Y apunte en la misma dirección de la aceleración. Planteamos la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Las fuerzas que actúan sobre el objeto de masa M minúscula son la tensión y el peso del objeto M minúscula. La suma vectorial de esas dos cantidades debe ser igual a M minúscula por aceleración. La idea es llevar esta ecuación vectorial a una ecuación escalar de la siguiente manera. Sumatoria de fuerzas en Y igual a M minúscula por aceleración. Entonces, la tensión menos el peso de M minúscula es igual a M minúscula por aceleración. Tensión positiva porque va en la dirección de la aceleración y el peso de M minúscula negativo porque va en dirección contraria. Se despeja la tensión de esta expresión y se obtiene que la tensión es igual al peso de M minúscula más M minúscula por aceleración. Tengo entonces la ecuación 2. Tenemos entonces un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, cuyas dos incógnitas son la tensión y la aceleración. Bien, solucionemos entonces ese sistema. Igualo estas dos expresiones. Y se tiene lo siguiente. El peso del objeto M mayúscula, que no es otra cosa que su masa por la gravedad. ¿Sí? Puedo escribir esto o puedo escribir esto. Menos M mayúscula por A, que es este término, debe ser igual al peso del objeto M minúscula, que no es otra cosa que su masa por la gravedad. Entonces puedo escribir esto
o puedo escribir esto. Son completamente equivalentes. Más el otro término que es m minúscula por aceleración. Bien, de esta expresión se despeja la aceleración y se obtiene el valor, ¿sí?, que aparece en el enunciado del problema. El paso intermedio se los dejo a ustedes, ¿sí? La idea es despejar la aceleración de la expresión que se tiene aquí. Esa sería mi ecuación 3, ¿sí? Ya deja de ser una incógnita, ¿por qué? Porque m mayúscula, m minúscula y g son valores conocidos, ¿sí? Son valores que suministra el problema. El problema podría decir que m mayúscula es de 100 kilogramos, por ejemplo, y que m minúscula es de 50 kilogramos, por ejemplo, ¿sí? Bien, reemplazo 3 en 2, es decir, esta cantidad en 2, y tendría el valor de la tensión. Les dejo también ese paso intermedio. La tensión sería entonces lo que propone el enunciado. 2 veces m minúscula por m mayúscula por la gravedad sobre m mayúscula más m minúscula. Bien. Bueno, aquí hay un ejemplo. Si m minúscula es de 100 kilogramos y m mayúscula es de 300 kilogramos, se cumple la condición que plantea el problema, que m mayúscula sea mayor a m minúscula. Tendríamos entonces que la aceleración es de 5 metros por segundo cuadrado y que la tensión es igual a 1500 newtons. Ustedes podrían poner otros valores tanto para m mayúscula como para m minúscula y van a obtener valores específicos para la aceleración y la tensión. La condición es que m mayúscula debe ser mayor a m minúscula. Bien, jóvenes. Problema número 19. 3 bloques están unidos como muestra la figura. Esta es la figura. Cuando no hay rozamiento, ¿cuál es la aceleración de los bloques y la tensión de cada cuerda? Nos dicen que la masa 1 es de 60 kilogramos, la masa 2 es de 40 kilogramos y la masa 3 es de 100 kilogramos. Masa 1, masa 2 y masa 3. No se dejen engañar por el tamaño de los objetos, ¿sí? Pueden ser objetos hechos de materiales con diferente densidad, ¿sí? Entonces, el objeto 3, aunque sea más pequeño que el objeto 2, podría tener una masa más grande, como este caso, ¿sí?, en el que este es de 100 kilogramos y este es de 40 kilogramos. Bien. Vamos a dibujar inicialmente todas las fuerzas que están involucradas en la situación. Empezando por esta sección, tendríamos el peso del objeto 1, tendríamos la tensión 1, tendríamos la tensión 1 actuando también sobre el objeto 2, esta es una sola cuerda, tendríamos el peso del objeto 2, tendríamos la normal, tendríamos la tensión 2, que también está ubicada acá, porque esta es una sola cuerda, diferente a esta primera cuerda, y tendríamos el peso del objeto 3. Aquí hemos dibujado las fuerzas a escala. Noten que esta flecha es más grande que esta, y esta flecha es más grande que esta, ¿sí? Porque de acuerdo a lo que plantea el problema, esto es 100 kilogramos, esto es 60 y esto es 40. Ahora, noten que solamente se ha dibujado normal sobre el objeto 2, porque tanto el objeto 1 como el objeto 3 no están haciendo contacto con ninguna superficie. Y bueno, también se ha dibujado la aceleración, ¿sí?, cerca a cada uno de los objetos. Como este objeto es el que tiene más masa, tendrá mayor peso y es de esperarse que todo el sistema se desplace en esta dirección. Bien, para el objeto de 60 kilogramos se tiene, o sea, para el objeto que tenemos acá. ¿Sí? Estaba señalando de manera errónea este, no, para el objeto que tenemos acá.
Sistema de coordenadas dibujado sobre el centro geométrico de ese objeto. Sumatoria de fuerzas externas sería igual a masa 1 por aceleración. Fuerzas externas son tensión y peso. La suma de esas dos fuerzas debe ser igual a masa 1 por aceleración. Llevo esta ecuación a una ecuación vectorial, ¿sí? Es decir, hago un análisis solamente sobre el eje X, no hay fuerza, sobre el eje Y, perdón, no hay fuerza sobre el eje X. Entonces, tenemos que la tensión 1 menos el peso 1 es igual a la masa 1 por la aceleración. Reemplazo aquellos valores que sean conocidos. La tensión 1 es una incógnita. La masa 1 por la gravedad no es otra cosa que 60 por 10, por eso obtenemos acá 600, es igual a la masa 1 que es 60 por la aceleración. Y tengo una primera ecuación con dos incógnitas que son tensión 1 y aceleración. Para el objeto de 40 kilogramos se tiene que, bueno, se dibuja un sistema de coordenadas cuyo origen coincide con el centro geométrico de ese objeto y se plantea la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas igual a masa 2 por aceleración. La aceleración está sobre el eje X. Entonces noten que se realiza un análisis solamente sobre el eje X. Si se realizara un análisis sobre el eje Y, se tendría que plantear sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, porque no hay aceleración en Y, para este objeto, ¿no? Para este objeto. Fuerza sobre el eje X, tensión 2 y tensión 1. ¿Sí? Tensión 2 sería positiva, tensión 1 sería negativa, porque para este objeto el eje X es positivo hacia la derecha. Tenemos entonces como ecuación escalar tensión 2 menos tensión 1 igual a la masa 2 por la aceleración. Reemplazo aquellos valores que sean conocidos, ¿sí? Y en este caso se obtiene la segunda ecuación, que es tensión 2 menos tensión 1 igual masa 2, que es 40, valor conocido por aceleración. En esta segunda ecuación tenemos tres incógnitas, tensión 2, tensión 1 y aceleración. Entonces noten cómo, después de analizar estos dos objetos, obtenemos dos ecuaciones, pero con tres incógnitas. Las tres incógnitas son la tensión 1, la tensión 2 y la aceleración. Eso quiere decir que no podemos solucionar todavía el problema. Nos hace falta una tercera ecuación para tener un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Esa tercera ecuación surge del análisis del tercer objeto. Entonces planteamos, para el objeto de 100 kilogramos se tiene que, dibujamos un sistema de coordenadas, ¿sí? El eje Y apunta en la misma dirección de la aceleración. Se ha dibujado el eje X, pero no lo vamos a utilizar. Sumatoria de fuerzas externas igual a la masa 3 por la aceleración. Fuerzas externas sobre el objeto 3, el peso del objeto 3 y la tensión 2. Lo planteamos inicialmente de manera vectorial y luego lo planteamos de manera escalar. El peso 3 positivo porque va en la dirección de la aceleración y la tensión 2 negativa porque va en dirección contraria. ¿Qué es el peso 3? El producto entre la masa del objeto 3 y la gravedad. Entonces tendríamos masa 3 por gravedad menos la tensión 2 igual a masa 3 por aceleración. Reemplazamos los valores conocidos. La masa 3 es de 100 kilogramos por 10 nos daría 1000. La tensión 2 es una incógnita. La masa 3 es conocida y es 100. Y la aceleración es otra incógnita. Tercera ecuación. Ahora sí tengo un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3, incógnitas tensión 1, tensión 2 y aceleración. Veamos cómo se soluciona ese sistema. De esta ecuación despejo la tensión 2. ¿Sí? La tensión 2 sería igual a 1000 menos 100A. Este término se ha llevado para allá y este término se ha llevado para allá y luego se ha reescrito la expresión. Bien, esta sería mi ecuación 4. Esa ecuación 4
la reemplazo en la ecuación 2. ¿Sí? Aquí aparece tensión 2, entonces no se escribe más tensión 2, sino que se escribe 1000 menos 100A. Y se despeja la tensión 1. El paso intermedio se los dejo a ustedes. La tensión 1 sería entonces 1000 menos 140A. Esa es mi ecuación 5. Reemplazo mi ecuación 5 en la ecuación 1. Es decir, que ya no escribo tensión 1, sino que escribo 1000 menos 140A y me quedaría una ecuación con una sola incógnita, que en este caso es la aceleración. Se despeja la aceleración de esa expresión y se obtiene que la aceleración es de 2 metros por segundo cuadrado. Si conozco la aceleración, puedo utilizar, por ejemplo, la expresión 4 para obtener la tensión 2. Y si conozco la tensión 2 y la aceleración, luego puedo encontrar la tensión 1. ¿Sí? Después de realizar las operaciones correspondientes o los reemplazos correspondientes, que se los dejo también a ustedes, se obtiene que la tensión 1 es de 720 newtons y la tensión 2 es de 800 newtons. ¿Cómo obtengo la tensión 2? Reemplazando en esta ecuación el valor de la aceleración por 2. ¿Y cómo obtengo la tensión 1? Reemplazando en esta ecuación el valor de la aceleración por 2. Bien, entonces, ¿cuál es la aceleración de los bloques? La aceleración de los bloques es de 2 metros por segundo cuadrado, es la misma. ¿Y cuáles son las tensiones de cada cuerda? La tensión de la cuerda 2 es de 800 newtons y la tensión de la cuerda 1 es de 720 newtons. Bueno, jóvenes, eso es todo por el momento. Recuerden que si tienen alguna duda la pueden formular a través del correo institucional, a través del correo personal o a través de la plataforma EduPace. No duden en formular sus preguntas. Cualquier pregunta es válida. Me despido y hasta una próxima oportunidad.